Muy buenos días a todos nuestros asistentes que ya nos acompañan en la sala. Daremos inicio de este webinar a las 10:05 de la mañana. Los dejamos, mientras tanto, con un video para que miren todas las soluciones que tiene Olimpia IT para todos ustedes. Bienvenidos. Firmar documentos nunca fue tan fácil. Con Mi Firma puedes hacerlo de manera ágil, segura, con validez jurídica y probatoria. Gracias a este servicio, Pablo, que es representante legal de varias empresas y tiene montañas de documentos para firmar a diario en su escritorio. Laura, que es contadora y necesita firmar sus estados financieros e informes. Y Álvaro, que hace ventas al por mayor y genera muchas facturas electrónicas que necesita firmar, pueden agilizar sus procesos. Con Mi Firma, ellos y sus empresas pueden firmar todo tipo de documentos en 4 sencillos pasos. Primero, ingreso y registro en la plataforma. Segundo, selección del documento que se desea firmar. Tercero, configuración de la firma y firmantes. Y cuarto, firma del documento seleccionado. Al igual que Pablo, Laura y Álvaro, ya hay abogados, ingenieros, funcionarios públicos y muchos más que están usando Mi Firma. Regístrate ya y ponle la firma a tus documentos. En Olimpia contamos con el más moderno centro de operaciones de seguridad en Colombia. Por medio de nuestro Cyber Fusion Center es posible tener una visualización completa de la seguridad de nuestros clientes en un horario 7x24x365 del año. Esta plataforma permite la identificación oportuna de comportamientos maliciosos que pueden desencadenar incidentes de seguridad y actuar oportunamente para garantizar la no materialización de los mismos. Contamos con personal calificado, certificado en la industria y tenemos alianzas con los principales fabricantes de seguridad. Nuestros servicios en ciberseguridad son monitoreo, respuesta a incidentes, servicios, capacitación. También contamos con soluciones especializadas como Llegó la hora de reinventar tu negocio. Firma tus pagarés de manera ágil, segura, con validez jurídica y probatoria. Ahora puedes facilitar la formalización de créditos de manera digital desde cualquier lugar. Así, todo será más fácil para Javier, a quien le acaban de aprobar el crédito para su auto deportivo. Para Carlos, que quiere financiar su nuevo celular. Y para Paula, que quiere remodelar su casa y debe ir al banco a solicitar un crédito. Confirmamos pagarés, ellos y tu entidad financiadora podrán administrar la emisión, endoso, incluida la negociación del pagaré, firma, custodia de los pagarés y sus anexos, así como asegurar su integridad, autenticidad y no repudio en 5 sencillos pasos. Primero, ingreso a la plataforma. Segundo, validación de la identidad del deudor. Tercero, emisión de los documentos. Cuarto, revisión y firma. Y quinto, custodia y administración. Ellos ya formalizaron su crédito digital. ¿Qué esperas para formalizar los tuyos? Firmamos. Ponle la firma a tu negocio. En Olimpia IT contamos con una plataforma innovadora y sostenible que integra dispositivos IoT, los cuales permiten realizar control y monitoreo de los diferentes tipos de eventos que pueden presentarse en cualquier establecimiento, público o privado. En nuestra solución identificamos incidentes en seguridad ciudadana, seguridad privada, bioseguridad y lo resolvemos mediante dispositivos de última tecnología que cuentan con mecanismos para realizar reconocimiento facial, monitoreo de temperatura, validación de identidad, control de aforo, reconocimiento de uso de tapabocas. Nuestra plataforma web permite que nuestros clientes puedan ahorrar costos en infraestructura, licenciamiento local, logrando que la solución se adapte a cada cliente,
Desde un módulo de registro de visitantes hasta analíticas frente a monitoreo de tráfico y seguridad. Implementa ya nuestra solución e impulsa el crecimiento de tu negocio. Juntos seguimos adelante. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar que hemos preparado el día de todos para todos ustedes. Hoy hablaremos del uso de la firma electrónica en los contratos laborales en Colombia y cómo a través de la solución de Mi Firma, desarrollada por Olympia IT, se pueden agilizar la gestión de las firmas mediante una plataforma versátil, intuitiva y segura, cumpliendo con todas las reglamentaciones impuestas por el gobierno nacional. El día de hoy nos acompañan dos speakers que son parte de nuestro equipo de trabajo. El primero de ellos es Cristian Mendieta. Él es el Legal Counsel Specialist, abogado especialista en Derecho Comercial y Financiero, en Derecho de los Negocios, Informático y de las Nuevas Tecnologías, con experiencia en Derechos de Tecnologías de la Información. Él además tiene experiencia en relacionamiento legal con la banca privada, aseguramiento jurídico contractual, análisis de oportunidades de negocio en el campo de tecnologías de la información, tanto en mercados regulados como de libre acceso, adaptación legal de tecnologías de la información al ámbito colombiano, en especial las de criptografía basadas en tecnología de clave pública, así como desarrollo de firmas digitales y electrónicas. Por otro lado, nos acompaña Tibisay Vallejo. Ella es nuestra Business Development Executive and e-Signature, profesional en comunicación y relaciones corporativas de la Universidad de Medellín. Ella es aspirante a Magíster en Administración de Negocios con énfasis en Dirección de Negocios Digitales. Se ha desempeñado en su ejercicio profesional de más de 9 años en el área comercial, en empresas de tecnología y transformación digital en el país. Actualmente Tibisay se desempeña como Business Developer de la línea de negocios de e-Signature de Olympia IT. A continuación les presentaremos la agenda de nuestro webinar. La hemos dividido en 3 espacios. Primero vamos a abordar la normativa de la firma electrónica del contrato laboral, en la cual nos apoyará Cristian Mendieta. En un segundo espacio tendremos Mi Firma, plataforma para la transformación digital en procesos de firma, la cual nos abordará el tema Tibisay y nos dará un recorrido por la plataforma. Y tercero, tendremos un espacio destinado para las preguntas que tengan todos nuestros asistentes, las cuales pueden dejarnos a través del chat o al final de la sesión mediante la opción de levantar la mano. Sin más, le doy la bienvenida a Cristian para que comience con su espacio, contándonos sobre todos los temas legales que abordan este nuevo espacio de firma electrónica para la firma de contratos electrónicos. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para todos. Efectivamente, pues la idea es iniciar con este aspecto normativo que es reciente en el decreto 526 de 2021, pero pues que ya tenía un antecedente interesante. Entonces, pues sin más preámbulos, pues arrancamos justamente con el antecedente. A través de la circular 060 del año 2016, ya el Ministerio del Trabajo había permitido o no había puesto, digamos, ningún escollo a que se pudiera firmar electrónicamente un contrato de trabajo. Sin embargo, pues en esta circular, digamos que lo que refería en ese momento era, pues, sí, efectivamente se puede hacer, pero no establecía ninguna regla especial, no determinaba, digamos, ningún camino específico y no estaba mal, porque de todas formas, pues, la regulación del decreto 2364 o incorporado en el decreto 1074, este decreto único del sector comercio, industria y turismo, y lo establecido también en la ley 527 de 1999, ya traía unas reglas de cómo generar un proceso de transformación digital para aquellos documentos que contractualmente o legalmente se requieren, pues, se encuentren firmados, que regularicen algún tipo de relación contractual. Entonces, en principio, pues eso fue lo que nos suministró la circular 060 de 2016. Allí, por supuesto, se decía, pues, firma electrónicamente bajo los presupuestos legales que existan para ello. En ese sentido, entonces, hablaremos justamente de la autenticidad y la integridad. Y la firma, la firma electrónica de un documento electrónico, pues, dará como resultado justamente una obligatoriedad respecto del contenido de dicho documento. No importa que no esté plasmado como tal en un documento físico. Puede ser un documento electrónico, de igual forma tiene esa misma fuerza coercitiva respecto de la cual nosotros necesitamos tener la tranquilidad jurídica de que podemos combinar o obligar a su cumplimiento. Bien, esta circular 060 pues se apoya en el artículo 7º de la ley 527 de 1999. Entonces fíjense pues que es una ley que ya entró en vigencia en el año 2000, tiene 21 años de su entrada en vigencia.
¿Y qué nos dice el artículo séptimo? Nos dice cuando cualquier norma, y no nos está hablando de excepto la del Código Laboral, el Código de Comercio, el Código de Civil, no. Dice cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, como también es el caso. ¿Qué pasa si no tenemos ese contrato con condiciones especiales sin firma? ¿Qué pasa cuando lo tenemos sin firma? Pues devendrá justamente en algunas condiciones más generales extractas de la propia ley laboral. Entonces, el artículo séptimo nos dice, si cualquier norma exige la presencia de una firma o establece ciertas consecuencias en ausencia de la firma, dicho requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se cumplen A y B. ¿Qué es A y B? Se utiliza un método que permita identificar al iniciador del mensaje de datos, es decir, que yo tengo la certeza de que ese mensaje de datos que quiere, ser válido como firma, proviene de una persona determinada, proviene de los dispositivos que están bajo control de la persona determinada, proviene de un saber único y exclusivo de esa persona, ¿sí? O proviene de igual forma de lo que es esa persona, es decir, por ejemplo, una firma biométrica, ¿no? Entonces, tengo la certeza de que ese rostro que está incrustado dentro del documento o que la huella fue validada de una manera exitosa. Entonces, fíjense que acá efectivamente pues nos dice que se requiere como tal que se cumpla A, es decir, que el método que está siendo empleado como firma electrónica permite identificar al iniciador. Y B, también igual de importante, que el método sea confiable y apropiado para el propósito para el cual está siendo utilizado. Entonces aquí ya tenemos varias características, ¿no? Tenemos la identidad, tenemos la confiabilidad y la apropiación, ¿sí? Y son elementos que pues están en curso desde el año 1999, que la circular 060 cita en el sentido de que si va a utilizar una especie de firma electrónica, pues le dé cumplimiento justamente a lo dispuesto en la ley 527 de 1999, recordando que esta ley y este artículo, de manera particular y concreta, fue reglamentado en el año 2012 a través del decreto 2364. Finalmente, pues nos dice, lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en caso de que no exista una firma. Listo, siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a entrar entonces, pasamos del antecedente, ¿no?, que fue en el año 2016, y ahora entramos entonces justamente al decreto 526 del año 2021. Como yo se los había mencionado, en la circular 060 del Ministerio del Trabajo decía, sí, utilícela, no, es viable, es objeto de transformación digital, pero entonces ya en este decreto nos dice, usted lo puede hacer, reafirma lo que traía la circular 060, pero adicional a eso dice, vamos a establecer unas reglas especiales para la firma electrónica del contrato laboral, ¿sí? Incluso llega a regular parte de la relación laboral. ¿Y cómo? Ya se los voy a explicar. Entonces, en un principio, el decreto 526 nos dice, nos menciona, mire, firmar electrónicamente el contrato laboral es factible, es viable jurídicamente y no tiene una restricción ni una limitación más allá de las contenidas dentro del propio decreto. Usted podrá utilizar o una firma electrónica o una firma digital. Entonces, aquí ya vienen justamente unos conceptos distintos que pertenecen justamente a un mismo género que es la firma electrónica. ¿Qué pasa con la firma digital? La firma digital es una firma electrónica especial. La firma digital es expedida por un tercero de confianza que en Colombia se llama entidad de certificación digital. ¿Qué pasa con esta firma? Esta firma es un mensaje de datos inserto dentro de un documento electrónico que se llama certificado digital. Esos dos elementos son suministrados por una entidad de certificación digital. ¿Y qué contiene ese certificado digital? Ese certificado digital dice, yo como tercero de confianza, como entidad de certificación digital, tengo la plena certeza de que ese método de firma que está siendo suministrado se le entregó a Pepito Pérez, ¿sí? Entonces, todo lo que firme Pepito Pérez, con ese certificado de firma digital, se tiene la plena certeza de que efectivamente Pepito Pérez está obligando respecto del contenido que está suscribiendo con dicha firma digital, ¿sí? Entonces, aquí ya hay una relación tripartita, ¿sí? Tenemos un tercero de confianza que necesariamente estará mediando entre las partes, entre quien requiere una plena certeza del conocimiento de la identidad del firmante,
de que esa firma le pertenece a esa persona, que es la labor de la entidad de certificación digital, digamos, conectar de manera segura una firma con una persona. Tenemos entonces ese tercero, tenemos por otro lado el empleador y por otro lado pues el empleado, quien tiene ese prospecto de ser empleado para la firma del contrato laboral. Recordemos pues que nuevamente esto está cerrado justamente al ciclo del contrato laboral. Entonces en la firma digital existe este tercero de confianza que, dado el caso, suministrará al futuro empleado un método de firma y certificará que le fue entregado ese método de firma y que esa persona es quien dice ser. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la firma electrónica? Entonces es la otra parte de esta presentación. Resulta que, aparte de la firma digital estuvo reinando, imperando sola desde 1999 hasta 2012 por una falta, digamos, de especificidad en la regulación, que aunque estaba de manera abstracta, en ese artículo séptimo que vimos, ahí no dice solamente la firma digital, como lo pudimos apreciar. Ahí dice, la firma puede ser reemplazada. Los doctrinantes efectivamente manifestaron, es que aquí cabe cualquier firma, pero la firma digital fue la única que se desarrolló completamente, también porque la misma ley 527 traía más apartes de un desarrollo más específico, más enriquecido jurídicamente de la firma digital. Sin embargo, en el año 2012, como yo les venía contando, sale el decreto 2364, que hoy está incorporado a completitud en el decreto 1074 del sector comercio, industria y turismo. Y entonces allí ya se habla de un uso exponencial de las tecnologías de la información en aprovechamiento del principio de neutralidad tecnológica. Recuerden ustedes que hacia el año 2009 Colombia genera la ley TIC y en la ley TIC apropia un concepto valiosísimo para el uso de las tecnologías de la información, que es ese de neutralidad tecnológica, y es el uso de cualquier tecnología para cumplir los propósitos deseados. Entonces allí entra en concurso la firma electrónica y ya la firma electrónica entra bajo un presupuesto diferente. ¿Cuál es ese presupuesto diferente? Dice la norma, cualquier tecnología puede ser empleada como firma electrónica, siempre que se cumplan ciertos presupuestos. Dentro de esos presupuestos entonces está un pacto de uso que va a permitir que exista la presunción de autenticidad, ¿sí? Si entre ustedes y Olimpia nos ponemos de acuerdo mediante un pacto, mediante un acuerdo o incluso una cláusula dentro de ese contrato laboral que planteamos suscribir en un ejemplo hipotético, por supuesto, planteando que una de las dos partes será aquella persona natural que tendrá la calidad de empleado. Si partimos de que entre empleador y empleado existe un acuerdo, podremos emplear cualquier tecnología, siempre y cuando, por supuesto, sea confiable, sea apropiada, garantice la integridad una vez está firmado el documento, ¿sí? Entonces, si nos ponemos de acuerdo y vamos a decir, vamos a generar firmas a través de claves seguras, temporales, que van a permitir tener la certeza de que yo le envío una clave a un dispositivo que está bajo control exclusivo de esa persona, ¿cierto? Y eso lo llevamos a un pacto que pueda ser efectivamente corroborable, verificable, pues vamos a estar en presencia realmente de un uso de una firma electrónica. Ya no es necesario acudir como tal a un tercero de confianza denominado entidad de certificación digital, sino que vamos a poder acudir a un experto en tecnología que tenga la capacidad de suministrar la tecnología que yo quiero utilizar como firma electrónica, ¿sí? Puede utilizar códigos, puede utilizar preguntas seguras que solamente la persona sabe, puede utilizar de igual forma datos biométricos también, ¿sí? Porque lo importante es tener la certeza de que yo estoy identificando o autenticando a la persona, ¿sí? De tal manera que yo tenga la certeza de que ese código proviene de la persona que yo estoy vinculando, ¿sí? Entonces tengo cierta certeza respecto de la identidad de la persona. Entonces ya aquí, pues por supuesto que se habla del espectro de uso, ¿sí? Se habla del espectro de uso ¿en qué sentido? Puedo utilizar cualquier tecnología. No estoy supeditado a los certificados de firma digital. No estoy supeditado a ese tercero de confianza, sin que, por supuesto, ellos no puedan entrar a competir. De igual forma es
Nuevamente, otro tipo de firma electrónica. Y fíjense ustedes cómo, digamos, en cada una de las firmas se requiere cada uno de estos elementos. Los primeros 3 elementos de la firma electrónica, la presunción de autenticidad, la aseguramos mediante el pacto de uso de firma. La integridad documental, eso es muy importante. Yo puedo utilizar cualquier tecnología, pero esa tecnología me debe permitir tener la certeza de que una vez firmado el documento, este documento no va a ser alterado o modificado. O que si es alterado o modificado, voy a tener la prueba de que fue alterado o modificado. Prueba irrefutable, por supuesto, hablando técnicamente. Entonces, fíjense que aquí en esta segunda característica, la integridad documental también es algo muy relevante. Y la recuperabilidad documental, y es en el formato en el que haya sido creado el documento, sobre ese formato tendré que poderlo, digamos, importar con posterioridad hacia futuro de cara a tener una prueba judicial, un requerimiento de autoridades administrativas o judiciales de cualquier índole, ¿sí? Y esto de igual forma también lo trae el decreto 526. Y es una condición, por supuesto, del mundo físico que es necesario trasladarla al mundo tecnológico. La recuperabilidad de la información, que hacia futuro esa información pueda ser extraíble, entendible y con una connotación especial. Y es que el decreto 526 nos dice en el mismo formato en que fue creado, ¿sí? Entonces tendremos que pensar de antemano en un formato, ¿sí?, de texto, en un formato de documento que sea posteriormente recuperable sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pasa con la firma digital? En la firma digital también hay una presunción de autenticidad, pero de otras características. ¿Esto por qué? Porque es un tercero de confianza el que está asumiendo parte del riesgo probatorio de determinar que esa persona sí es poseedora de ese método de firma, ¿sí? También tenemos que certifica la identidad del firmante. Recuerden que lo que yo les mencioné, una firma digital viene acompañado de un mensaje de datos que viene dentro de un certificado. Y ese certificado, que es un documento electrónico, dice, entidad de certificación digital ABC certifica que esta firma digital le pertenece a Pedro Pérez, ¿sí? También tenemos que necesitamos la integridad documental, y es, una vez está firmado el documento, pues se debe tener la certeza de que no va a ser modificado o alterado, o que si es modificado o alterado, pues se va a tener la prueba de esa modificación o alteración. También pues la recuperabilidad documental. Hay una última característica en las dos firmas. La vigencia de la firma será la misma de la vigencia del contrato, y esto es una regla especial de la firma electrónica en el contrato laboral. Es decir, la suerte de la firma que se emplee será la misma del contrato laboral que se está firmando. Para ello, se deberá tener en cuenta entonces una regla especial de custodia de ese método de firma, ¿sí? Si yo genero un código único respecto de esa firma, ¿sí?, o la misma firma es un código único que está siendo empleado para la firma de un documento, tendré la certeza de que esa vigencia no se va a perder. ¿En qué sentido? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque si es un código único, y único en el sentido de que ningún otro algoritmo pueda reproducirlo y que de alguna manera se encuentre cifrado para el mundo de tal manera que no pueda ser copiado, ¿cierto? Ese código permanecerá vigente como un factor único, como una huella dactilar del documento que ha sido firmado. De esa manera no va a perder vigencia. Se intentó para mí suscitar una discusión en cuanto al tema de la vigencia de la firma digital, que en Colombia las firmas digitales tienen una vigencia máxima de 2 años. Y entonces, ¿qué pasa si se pierde la vigencia? ¿Se va a perder entonces la vigencia del contrato laboral? Pues no, no se va a perder la vigencia del contrato laboral en la medida en que todo lo que se firme durante la vigencia activa de la firma digital y el certificado digital que se ha suministrado permanecerá con esos efectos jurídicos incólumes, aún después de que dicho certificado digital haya perdido vigencia. Esto en virtud de algunas características jurídicas y técnicas que necesitan y que deben aportar la entidad de certificación digital, como es un certificado, como más bien una base de datos
donde se concentra justamente la información de cuándo a cuándo estuvieron vigentes cada uno de los certificados para que se pueda consultar con posterioridad si al momento de la firma efectivamente dicho certificado estaba vigente. So pena de que el mismo certificado que esté siendo utilizado también tiene su fecha de vigencia y su fecha de expiración. Entonces creo que no hay, digamos, no cabría enmarcar una discusión para determinar que si se pierde la vigencia del certificado digital, se va a perder la vigencia del contrato, porque incluso la regla es inversa, y es que la firma cobrará la vigencia que requiera el contrato laboral. Ahora, ¿qué pasa con la firma electrónica? Retomo rápidamente el tema y es, la firma electrónica entonces necesitará códigos únicos cifrados, ¿sí? Que estén ocultos al mundo para evitar que sean duplicados y de esta manera ese contrato tendrá esa vigencia que se requiere por parte del decreto 526 de 2021. Entonces así enmarcamos una serie de características, digamos, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de suministrar un método de firma electrónica o a la hora de suministrar una firma digital. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, finalmente, para terminar la parte regulatoria, entonces, algunos tips que deberán ser tenidos en cuenta. Entonces, el contrato laboral electrónico, y hablaríamos justamente del contrato laboral electrónico, sin necesidad de que tenga que ser un smart contract, sino por el hecho de que su soporte documental consta en un mensaje de datos, su firma constará de uno o varios mensajes de datos por parte de los intervinientes, empleador y empleado, tendrá que ser sin costo para el empleado. El mismo decreto nos manifiesta, mire, no se le puede cobrar al empleado por el uso de un método de firma electrónica, ya sea pues electrónica genérica o la especial electrónica que se llama firma digital. Aquí hay una característica que no está citada como tal, pero que sí quiero dejarles muy presente. También manifiesta el decreto 526 que el uso de la firma electrónica o digital tendrá uso exclusivo para la relación laboral, ¿sí? Y esto entonces va un poco más allá de la materia y es, bueno, yo puedo firmar electrónicamente el contrato laboral, pero también, digamos, en cumplimiento de esa normativa del decreto 526, esa misma firma electrónica o el mismo sistema de firma electrónica puede ser empleado para todo el ciclo, el ciclo laboral que esté vigente. Es decir, yo le puedo decir a la persona, bueno, usted es un abogado, usted es un contador, ¿cierto? Va a poder emplear esa firma electrónica siempre y cuando no riña con otra norma especial, va a poder emplear esa firma electrónica o esa firma digital para todo el transcurso de la relación laboral, ¿sí? Pero de uso exclusivo. Y eso sí es, digamos, una connotación muy especial de la norma. Bien lo manifiesta la firma digital o la firma electrónica que sea empleada, deberá ser de uso exclusivo para la relación laboral. Ahora, cuando se firma un contrato laboral, y este es otro tip también muy importante para ir agotando la parte regulatoria, normalmente firmamos otros documentos. Entonces firmamos, no sé, conocimiento del empleado, un formato X, Y, Z, etcétera. ¿Qué dice el decreto 526? No lo dice de manera directa, pero sí nos menciona y nos dice, mire, en temas de custodia, todos los documentos firmados electrónicamente, tanto el contrato de trabajo como sus modificaciones y o anexos, deberán obedecer a las reglas de custodia. Entonces aquí se pone interesante porque justamente la norma ya no habla específicamente o críticamente del contrato laboral, sino que también nos da la posibilidad de decir, pues si usted tiene anexos, súmelos a esa transformación digital en uso y en apropiación de la firma electrónica. ¿Listo? También, pues, una parte importante y relevante, custodia digital, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el archivo físico que tenemos ahí? Pues, tendremos que cuidarlo bajo las características que se deban según, pues, las reglas documentales. ¿Qué pasa con el archivo digital? Ahora vamos a tener contrato laboral electrónico, anexos electrónicos, firma electrónica exclusiva, ¿cierto? Pues, de igual forma, esto tendrá que tener unas características de custodia documental digital o electrónica, como lo quieran llamar, ¿sí? En donde tendremos que generar unas tablas de retención, ¿cierto? Una custodia especial en base de datos de los documentos, donde van a estar alojados,
voy a utilizar un servicio en nube local o extranjero. Son reglas que, digamos, son algo específicas que no quiero que digan, esto está muy complicado, porque es realmente mucho más fácil de cumplir que incluso se haría en el mundo físico, es mucho más económico y la recuperabilidad, por supuesto, que es mucho más eficiente. Entonces, digamos que en el tema de la custodia, y me llevo esta pregunta que están haciendo para contestarla al final, entonces en materia de custodia también nos dice, ojo con la custodia ahora es digital, conserve ciertas reglas para la custodia digital, ¿cierto? Entonces son temas que tenemos que llevarnos para determinar cómo yo debo hacer la custodia digital, qué debo tener en cuenta al interior de mi organización para realizar esa custodia de todos estos documentos que ahora van a ser electrónicos. También, retomando la presentación, nos hablan de habeas data, y es, usted, empleador, debe cumplir las disposiciones de habeas data. Entonces, como yo la cumplía en el mundo físico, ¿cierto? Es decir, ¿quiénes tienen acceso al contrato laboral y para qué? ¿Cierto? Principios de uso de la información de la ley 1581. Entonces, ahora esos mismos principios vamos a elevarlos, ¿cierto? O vamos a llevarlos a la transformación digital bajo las mismas reglas. ¿Qué usuarios deben tener acceso a la información que se encuentra allí? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Van a extraerlo? Son las mismas reglas de habeas data que podrían estarse cumpliendo dentro del mundo físico, pero que hay que, por supuesto, ahora elevarlas al mundo digital o al mundo electrónico. Entonces, ATP, ¿qué es ATP? Autorización de tratamiento de datos personales, ¿sí? Entonces, antes yo le hacía firmar al empleado pues una autorización de tratamiento de datos personales o se la incluía dentro del contrato laboral, so pena de que si el contrato laboral se acababa, pues en principio yo no tendría por qué tener los datos del empleado, pero los tengo, ¿no? Entonces ahí es otro, digamos, otro tip importante sobre la materia que, aunque existe una limitación, puede hacer que los datos puedan seguir siendo utilizados con posterioridad y eso ya es independientemente del mundo físico o electrónico, si estaré o no estaré llevando adecuadamente esa práctica. Política de protección de datos personales, PPDP. Y la organización pues tendrá en cuenta justamente esa política y tendremos que determinar si la política se encuentra ajustada a un proceso de transformación digital, es decir, a una custodia de la información personal de manera segura ahora en el mundo electrónico, más algunas consideraciones de seguridad de la información que antes lo tenía en el mundo físico y es solamente un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la seguridad de la información en el mundo físico? Pues le entrego al gerente de talento humano las llaves y solamente el gerente general y el gerente de talento humano tienen una copia de esas llaves y hay un cajón cerrado y en ese cajón o en ese cuarto es donde reposa gran parte de la información. Y si alguien necesita entrar, pues tendrá que dejar un registro de por qué, para qué, cuándo y qué sacó, ¿sí? Algo parecido sucederá con la seguridad de la información en el mundo lógico, ¿cierto? Solamente pues que va a ser un control mucho más descentralizado, pero por supuesto mucho más eficiente. Por último, ¿quién es el que va a velar por el cumplimiento de este decreto? Los inspectores del trabajo. Entonces aquí tendremos que tener una alineación muy crítica y específica sobre la materia para evitar caer en imprecisiones de lado y lado, es decir, que el inspector nos diga, eso no está firmado y yo sí tenga la certeza de que eso sí está firmado porque utilicé los métodos que se hablan en el decreto, o que de igual forma yo le manifieste que estoy utilizando una tecnología para firmar como un correo electrónico, cuando yo sé que esa tecnología ni es confiable, ni es apropiada como tal para la firma de un contrato laboral electrónico. Entonces es importante generar una afinidad del conocimiento, de tal manera que el decreto sea verificable y cumplible, que no nos sintamos, digamos, con miedo a generar un proceso de transformación digital, más aún cuando lo necesitamos en este momento tanto, ¿cierto? Porque sencillamente creamos que el inspector del trabajo puede juzgar de una manera diferente, sabiendo pues que, digamos, la herramienta está dentro de la misma ley, dentro del propio decreto. Entonces, toda esta parte regulatoria, aunque pueda sonar un poco densa, ¿sí? Vamos a ver a continuación cómo se cumple de manera fácil, de manera sencilla, de manera ágil y rápida, ¿sí? Eficiente. Recordemos que todo lo que busca la normatividad, en especial el decreto 526, es precisamente el tema de cómo hacer una transformación digital que viabilice las relaciones laborales, que ya si yo quiero contratar, estoy en Bogotá y quiero contratar a alguien en Putumayo, porque definitivamente es alguien muy bueno, pues no tengamos que recurrir a esa presencialidad
un poco demorada, sino que lo podamos hacer de manera ágil, rápida y segura. Entonces ya le doy paso a mi compañera Tibisay para que les muestre cómo se condensa toda esta parte normativa en un aplicativo fácil y sencillo de usar. Tibisay, adelante. Cristian, mil gracias por ese paso. Bienvenidos a todos entonces a este ciclo, a este nuevo ciclo de conocimiento. A propósito del decreto expedido por el Ministerio de Trabajo para la firma electrónica en contratos laborales. Vamos a conocer entonces qué es mi firma como una solución. Ya vimos la parte normativa, ahora vamos a ver la parte funcional, donde vamos a conocer el proceso de firma electrónica y todo lo que está alrededor, esas funcionalidades que robustecen el proceso de firma. Pasemos entonces, Laura, a la siguiente slide, donde vamos a hablar un poco de qué es mi firma. Mi firma es una solución, es una plataforma software as a service que está allí, es una aplicación web en la cual es web full responsive que permite acceder desde cualquier dispositivo móvil, tablet, celular, computador, para el proceso de firma electrónica. Es allí entonces donde aparece el aliado, donde ahorita Cristian nos hablaba de, bueno, ¿cuál es el aliado que puede generar esa firma electrónica? Olimpia desarrolló una solución de firma electrónica llamada Mi Firma, a la cual podemos acceder fácilmente. Y es allí donde tenemos los atributos de esa firma que nos hablaba Cristian. ¿Cuáles eran entonces? La confianza, la seguridad, la integridad y, por supuesto, la validez jurídica de sus documentos. ¿Cómo lo hacemos? Rápido, ágil y sencillo a través de 4 pasos para la firma de un documento electrónico. Conozcamos un poco del contexto de la solución, cómo nace Mi Firma y por qué decidió Olimpia a través de sus colaboradores crear una herramienta de firma electrónica. Nosotros entonces en el proceso de pandemia vimos que las compañías estaban un poco preocupadas por cómo iban a llevar ese proceso del mundo físico al mundo electrónico, cómo volcar esos documentos físicos con validez jurídica al mundo digital. Allí entonces se decide generar una herramienta que posibilitara a las compañías ese proceso de la no presencialidad, del no desplazamiento, de la validez jurídica, de la integrabilidad en todos los documentos y, por supuesto, todo alrededor de una firma electrónica económica que pudiese cumplir las expectativas del mercado y competir con herramientas que ya estaban posicionadas en el sector. Nace Mi Firma en ese proceso, todo enmarcado también en la perspectiva de la posibilidad que salieran este tipo de normativas como el decreto expedido por el Ministerio de Trabajo, donde nosotros enmarcábamos entonces cumplir con los requisitos de una firma electrónica a nivel internacional, pero por supuesto con validez nacional a nivel de normativas en Colombia. Entonces allí traemos a ustedes la parte de firma electrónica para el país, en esos documentos electrónicos. Pasemos entonces a nuestra propuesta de valor. ¿Cómo enmarcamos nosotros la firma electrónica en ese proceso? Tenemos entonces la firma de los documentos, ese es nuestro core, ese es el job a solucionar en nuestra solución. Vamos a ver un breve video de cómo podemos hacerlo en la parte funcional para la firma de contratos laborales. ¿Cómo firmar un documento? 1. Haz clic en firmar un documento. 2. Sube el documento que deseas firmar en formato PDF. 3. Haz clic en continuar. 4. Elige quiénes van a firmar el documento. 5. Escoge el tipo de firma que deseas agregar. 6. Ajusta la firma y el espacio para los firmantes. 7. Haz clic en el botón Firmar. 8. Ingresa el código de verificación que llegará al celular registrado. Y listo, has firmado tu documento. Muy bien, vimos entonces el proceso de firma del documento electrónicamente, allí en esos sencillos pasos. En nuestra propuesta de valor, entonces, adicional a la firma de los documentos, tenemos otro tipo de características, como la recolección de firmas a través de terceros. Podemos tener varios flujos de trabajo, solo podemos firmar un documento nosotros
y no interviene nadie más u otro firmante en el proceso. Podemos elegir que nosotros y otras personas lo firmen o que un tercero simplemente o otros terceros lo hagan. Tenemos integridad en el documento característica especial que nos hablaba Cristian en términos de normativa, donde a través de un certificado digital nosotros aseguramos a ese firmante que el documento no ha sido modificado al momento de su firma y que el contenido que está allí es el contenido inmodificable que puede firmar. Entonces allí en ese proceso de integridad interviene el certificado digital que también lo vimos a través de la parte de normativa. Vamos entonces a las firmas masivas y plantillas. Es una funcionalidad que trajimos para ustedes, donde en el primer video vamos a ver cómo generar una plantilla. ¿Cómo crear una plantilla en mi firma? 1. Haz clic en Administración de plantillas. 2. Elige la opción Crear plantilla. 3. Sube el documento que deseas convertir en tu plantilla. Recuerda que solo se aceptan archivos en formato PDF. Puedes agregar los siguientes campos en tu plantilla. Tienes diferentes herramientas para modificar los campos como tipo de letra, copiar el campo, alineación, color y tamaño y eliminar. Cuarto, configura la plantilla a tu gusto. 5. Crea el rol de los firmantes. Recuerda que cada rol que debes crear aparecerá en un color diferente. 6. Agrega los campos que los firmantes van a diligenciar. 7. Cuando finalices, haz clic en Crear plantilla. Y eso es todo. Ya tienes una plantilla lista para utilizar en mi firma. Vimos entonces el proceso fácil de crear una plantilla. Esto es vital para el tema de contratos. Sabemos que tenemos un proforma y que vamos a replicar. Probablemente modifiquemos algunas cosas, pero siempre el contrato va a permanecer muy parecido. Es allí entonces vamos a ver cómo diligenciar esas plantillas de contratos laborales a través del siguiente video. ¿Cómo diligenciar una plantilla en mi firma? 1. Ingresa en Administración de plantillas. Recuerda que debes crear previamente una plantilla. 2. Haz clic en las opciones. 3. Selecciona la opción Usar. 4. Añade los firmantes del documento con sus datos. 5. Diligencia los campos de la plantilla. 6. Haz clic en Firmar. 7. Diligencia la sección de Revisar y Enviar. 8. Ingresa el código de verificación. Y listo, ya sabes cómo diligenciar una plantilla en mi firma. Muy bien, entonces en ese proceso de validación de identidad vimos allí que al momento de firmar el documento intervenía un OTP, una clave de único uso. Entonces, en ese proceso de validación verificamos la identidad del firmante, pero adicional a ese proceso lo robustecemos incluso con la validación de rostro, que es una funcionalidad que vamos a ver al final. Luego vemos las integraciones rápidas que tenemos en la solución, la posibilidad de la interoperabilidad con otros sistemas core de la compañía, llámese CRM, algunos ERPs y por supuesto gestores documentales con la posibilidad de integración por APIs a través del consumo de sus servicios. El control de documentos electrónicos a través de la carpeta personal o empresarial es otra que vamos a ver a continuación, donde interviene un proceso fundamental para ustedes y es el documento expediente, donde está toda la trazabilidad de esos documentos firmados. Veamos.
¿Cómo navegar en mi carpeta personal? 1. Ingresa a mi carpeta personal. Aquí encontrarás todos los documentos creados por ti y pendientes por firmar. 2. Tienes diferentes opciones como buscar documentos por nombre, seleccionar uno o varios documentos, descargar documentos, mover documentos. Recuerda que para mover documentos debes crear una carpeta. Crear carpetas. Recuerda que no puedes mover carpetas dentro de otras carpetas. Puedes encontrar unas secciones adicionales como visualizar el documento, ver los detalles del documento más a fondo. Aquí podemos encontrar unas secciones adicionales como editar el correo, enviar recordatorio, eliminar el firmante, puedes encontrar unas secciones adicionales como descargar el documento, mover el documento, ver el expediente del documento. Aquí podemos visualizar el estado de las firmas con más detalle. Podemos descargar el expediente. Y listo, ya sabes cómo navegar por mi carpeta personal. Vimos entonces el control de los documentos que están allí en la carpeta empresarial, donde podemos generar entonces el expediente, que es un documento de soporte de la trazabilidad de esos documentos. Elegir el tipo y flujo de firma, les damos la opción, sabemos que la firma manuscrita para nosotros que nos hemos acostumbrado al mundo físico es importante, entonces la llevamos a la solución con la posibilidad de a través de un PNG o JPG subirla y quedar allí en el sello integrado de mi firma, la posibilidad de elegir entre tipos de letra para customizarla ya de forma digital y la posibilidad de hacerla a través de un pad de un computador o a través del celular. La seguridad y confianza de los documentos a través de todo el cumplimiento de las normativas que exigen el tema de firma electrónica no solamente a nivel local, sino regional e internacional. Y por supuesto el cumplimiento normativo al interior de Colombia con todas las disposiciones, incluso de la superintendencia, mensajes de datos, entre otros. Vamos por último a conocer la solución de una nueva funcionalidad que tenemos de reconocimiento facial a lo último de la presentación, adaptándolo a estos casos de uso, no sin antes ver estos casos de uso. Los casos de uso que tenemos habituados o que hemos recabado al transcurso de tener esta solución en producción es que los departamentos de recursos de ventas, de tecnología, de recursos humanos, por supuesto, de operaciones legal y otras disposiciones, tienen una gran injerencia para este tipo de soluciones y para el uso de las mismas. Dentro de recursos humanos encontramos entonces el contrato laboral con firma electrónica, los acuerdos de no divulgación, la carta de trabajo, los formularios legales de salud y el reconocimiento incluso de políticas. En ventas, los contratos comerciales cobran una gran importancia, los acuerdos de ventas, las consultas,
las cotizaciones, entre otros documentos alrededor de esas ofertas comerciales. En los campos de tecnología tenemos entonces las aprobaciones de presupuestos, las solicitudes de cambio, los informes de incidentes, las autorizaciones, en operaciones los acuerdos de niveles de servicio, las órdenes de compra, los formularios de entrada y de salida, accesos, permisos y licencias. En legal, que es un área que mueve probablemente mucho de esta solución, los acuerdos, los poderes, las declaraciones juradas, las demandas, en fin. Y en normativas, todos aquellos documentos susceptibles a que sean impartidos a todos los colaboradores que deban tener, por supuesto, un registro de firma asociados a los mismos. Les contaba antes de este slide que vamos a presentarles una funcionalidad de reconocimiento de rostro. Allí, robusteciendo el proceso de validación de identidad de las personas, no solamente con un factor de OTP, que es una clave dinámica de un solo uso, sino trayendo a ustedes varios servicios que tenemos al interior de Olimpia, con nuestra suite de servicios Reconocer. Allí entonces intervienen dos procesos. Uno, la vinculación de ANI como data biográfica de las personas para validar su identidad a través de su documento. Y dos, el reconocimiento facial a través de nuestro spin-off Reconocer ID de validación de identidad. Vamos a verlo entonces a través de reconocimiento de rostro facial. Es allí donde vamos a ver este video. A través del perfil de mi firma, nosotros podemos acceder a esta parte de la solución, donde editando los campos, ingresando nuestra cédula, vamos a traer esa data biográfica con el Archivo Nacional de Identificación Nacional. Allí nos van a hacer unas preguntas reto, vamos a poder ubicar nuestro rostro en la solución para identificarlo, nos va a pedir que giremos, que abramos la boca, que hagamos una serie de movimientos para traer esa validación a través de nuestra data construida con nuestras soluciones y con el Archivo Nacional de la Registraduría. Traemos entonces la cédula con el anverso y el reverso. Primero nos va a pedir el anverso, donde vamos a traer los primeros datos, lo podemos ubicar, podemos seleccionarlo para que el documento quede bien centrado como lo necesita la solución, podemos rotarlo y podemos entonces finalmente aceptarlo de acuerdo a lo que nos exige ese proceso. Luego de confirmar la imagen, vamos a ir y traer el reverso de la solución para hacer la lectura del OCR que está atrás de nuestras cédulas. Allí vamos entonces a ubicarlo nuevamente, vamos a dejarlo en el espacio para poderlo confirmar y allí, una vez confirmado, se verifica el rostro y se traen todos los datos personales que ya van a quedar validados dentro de la solución, que incluso nos van a traer como los nombres, códigos, el tema sanguíneo, para verificar todos los campos de expedición, origen de nuestra cédula. Una vez reconocidos esos documentos, quedará inmerso dentro de la solución, el rostro será verificado y quedará la validación de identidad hecha a través de un nuevo factor. Esos son entonces lo que hemos traído para ustedes desde la parte normativa, funcional, con nuestras soluciones a través de todo lo que se viene alrededor de la firma electrónica para esos contratos laborales. La parte de cuál aliado pues puede hacerlo y es precisamente Olimpia a través de mi firma. Doy paso entonces a las preguntas finales. Muchas gracias, Irisay, por tu recorrido por esta gran plataforma que sin duda resolverá pues grandes problemas de tiempo que ahorita tienen las corporaciones para todo ese tema de incorporar al nuevo personal. Entraremos entonces a resolver un par de preguntas que tienen nuestros asistentes. La primera es de Marcela Monsalve. Nos pregunta, ¿el mismo procedimiento aplica también para firmas de contratos civiles y comerciales? Creo que esa pregunta será para mí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, sí, efectivamente, el método de firma electrónica puede ser empleado para contratos civiles, para contratos comerciales. Tal vez una diferencia respecto de la cual sí quiero hacer ahínco en este momento es que el 526 dice que la firma electrónica digital que se use debe ser exclusiva para la relación laboral, no así respecto de las relaciones comerciales o civiles. Entonces, pues tendremos que tener una regla tecnológica para
impedir que el uso de la firma electrónica por parte del empleado, hablando justamente de la firma electrónica del contrato laboral o para la relación laboral, se emplee para asuntos distintos no concernientes a la misma relación laboral. Cristian, y de paso, una pregunta que teníamos pendiente, nos pregunta Noé Peñaranda, es ¿cuánto tiempo se deben almacenar los contratos? Bien, esa pregunta tiene distintas posibles respuestas. Si la empresa que está contratando, por algún motivo de carácter legal, por supuesto, debe ceñirse a los contratos laborales públicos o los contratos laborales o a la regla laboral pública o administrativa, pues allí tendrá que remitirse de manera específica a las normas que para ello disponga el Archivo General de la Nación. Entonces, el Archivo General de la Nación tiene una ley del año 99, si no estoy mal, que ha venido justamente desarrollando, conceptualizando incluso la misma entidad y también la doctrina, un poco menos la doctrina porque es un tema que hasta ahorita empieza a cobrar una relevancia, donde se deben ceñir esas reglas. ¿Qué pasa en el sector privado? En el sector privado la obligación como tal es tener unas tablas de retención documental, ¿sí? Esas tablas de retención documental son realmente documentos vivos, valga la redundancia, son instrumentos que permiten generar o gestionar de una manera eficiente y acorde con las capacidades de la organización cómo se debe generar el almacenamiento de los documentos teniendo en cuenta ciertos parámetros de carácter legal y abstracto, como por ejemplo en materia comercial. Entonces, digamos, la prueba de los libros comerciales, los libros del comerciante, en materia civil, digamos, los hitos probatorios, los hitos de prescripción, los hitos de caducidad y los hitos de la prueba judicial. ¿Sí? Entonces, pues no es lo mismo, digamos, generar el almacenamiento de un contrato como tal laboral que, digamos, una promesa de compraventa. Porque pues los tiempos probatorios son diferentes. Entonces, de igual forma, pues acá también se debe tener en cuenta, digamos, para actualizar esas tablas de retención documental hacia el mundo digital, las necesidades de la organización. También, pues, por supuesto, digamos, el presupuesto de la organización, aunque pues la experiencia con nuestros clientes y nos ha dicho que cuando se dan cuenta que hay una reducción extensible en el costo del tratamiento de la información digital, que pueden, digamos, minimizarse hasta por encima de un 50%, pues tienen cierta flexibilidad, decir, quiero documentos longevos, quiero documentos a 80 años porque mi organización se siente más segura así, pero pues lo importante es tener, digamos, una regla autodeterminada que es las tablas de retención documental. Entonces allí diré, si el documento es creado electrónicamente, su conservación deberá ser por 3, por 5, por 10 años, por 20 años, por 30 años, lo que la misma organización determine y que no riña, por supuesto, con alguna regla especial, como lo había citado, y que sirva para los propósitos administrativos, judiciales, probatorios y de mitigación del riesgo documental que deba considerar la misma organización. Gracias, Cristian. Y última pregunta para ti, Visay. Nos pregunta Noé Peñaranda de nuevo. ¿El proceso de reconocimiento facial se realiza cada vez que se firma o al momento del registro en mi firma? No, digamos que hay dos procesos que intervienen en la plataforma. Uno es la validación de identidad como un proceso adicional. Allí se hace solo una vez, ingresamos los datos de validación biométrica facial, se reconoce el rostro y queda un rostro verificado en la plataforma. Próximamente, en ese proceso robusto que nosotros les contábamos, pues nosotros venimos buscando que la herramienta tenga valores agregados. Allí se podrá firmar el documento con rostro. Entonces, estamos haciendo dos temas diferentes. Uno, en este proceso que estamos viendo en esta versión beta, que les hemos expuesto a ustedes es la verificación del rostro como validación de identidad. Y tenemos en un segundo orden, entonces, la firma de documentos electrónicos con rostro, que ya sí se tendría que hacer en cada uno de los documentos. Gracias, Visay. Cristian, una pregunta nos hace Alba Lilian Jaramillo. ¿Los contratos laborales actuales o las firmas de los contratos vigentes deben digitalizarse? No, digamos que
Nuevamente, voy a enfocarlo desde dos perspectivas. El decreto no obliga a que el contrato físico que ya existe físicamente deba pasar al mundo digital, ¿sí? Sino que los contratos nuevos puedan hacerse de manera digital, firmarse de manera digital electrónica y por supuesto tener como consecuencia un contrato laboral electrónico. Pero hay que tener un especial cuidado con los contratos físicos, ¿sí? Ya que si yo requiero conservar el original físico siempre será el original físico y ello no quiere decir que si yo lo paso a digital, es decir, como nosotros podríamos decir, si lo escaneo y lo guardo en el mundo digital, no quiere decir que tengo un original en el mundo digital. Nunca va a suceder. De igual forma, a la inversa. Si yo tengo un original en mensaje de datos, es decir, un contrato laboral electrónico, su original es en el mundo electrónico. Si yo lo imprimo, no quiere decir que imprimiéndolo voy ahora a tener un contrato laboral físico original, porque pues la firma justamente es un método tecnológico y no una rúbrica y viceversa. El contrato firmado físicamente, por el hecho de escanearse, no quiere decir que esa representación que está allí de la firma constituya un original en mensaje de datos. Entonces el físico podrá seguir, tendrá que manejarse físicamente. De pronto, si se quiere generar algún tema de un otro sí a ese contrato laboral físico, pues con una cláusula justamente apropiada dentro del contrato laboral se puede especificar que el otro sí versará en el mundo electrónico y tampoco ello riñe como tal con la normatividad. Perfecto, Cristian. Y David nos hace la siguiente pregunta. ¿Los anexos que se generen en el contrato es necesario firmarlos nuevamente de parte y parte? No. Adelante, Tibisay. Funcionalmente no. En la respuesta normativa dará complemento Cristian, pero en la parte funcional de la herramienta no es necesario. Esos contratos pueden anexarse en la funcionalidad de sobre, donde se firman una única vez con el contrato. Legalmente, pues no hay ninguna norma que exija que los anexos al contrato laboral deban estar firmados por ambas partes, salvo que la misma organización, por algún tema de seguridad, así lo haya dispuesto, situación que por supuesto sí concierne al tema de seguridad, puede ser esa regla modificada políticamente para que pueda ser más dócil en el mundo digital sin perder la seguridad. Y nos hacen una última pregunta también, Tibi. Con respecto a los formatos, ¿debe ser siempre un PDF o acepta JPGs? En este momento la solución, la forma del cargue de archivos es con PDF. Perfecto. Listo, Tibisay y Cristian, pues les agradezco sus intervenciones, creo que han sido de gran aporte para los asistentes el día de hoy. Invito a todos los asistentes a que si requieren ampliar esta información o requieren información comercial, se dirijan a los contactos de Tibisay, los cuales estaban en pantalla. Y quisiera invitarlos a un webinar que tenemos el día de mañana para abordar un tema bastante importante que también tiene pues gran auge el día de hoy y el día que, bueno, y la globalización que estamos teniendo en temas digitales, y es las nuevas regulaciones que han salido para facturación electrónica y nómina electrónica. Vamos a tener este webinar mañana, 1 de julio, a las 5 de la tarde para que se inscriban. En nuestras redes sociales podrán encontrar toda la información. De igual manera, si requieren revivir este evento, pueden ingresar también a nuestros canales digitales, a nuestras redes sociales y a nuestra página web www.olympiait.com/eventos, donde podrán encontrar este y otros webinars que hemos realizado y ampliar la información que vieron el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión.